Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carmen y este canal es Mensajes de tu Ser Interno. Sí, señor. ¿Cómo están todos? Yo espero que estén todos muy bien. Mira, tomando ahorita una pequeña cartita que nos manda nuestro ser interno, puedo encontrar este mensaje que dice así. Me es infiel, pero no termina de irse. Ay, esto sí que es un problema, un tremendo y grave problema. Digámoslo de esa manera, un problema. ¿Por qué yo siento que es un problema? Porque mira, vamos a estar claros. Por algo esta persona no se quiere ir. Tiene algo por fuera, siempre está con infidelidades, siempre está buscándole las 5 patas al gato. Juega con tu amor, juega con su estabilidad, juega con la relación, juega contigo y con los que están contigo. Si es que tienes a alguien más en tu relación contigo, quiero decir hijos, por ejemplo, juega con todo eso, pero sin embargo sigue con sus infidelidades. Aquí hay varias cosas que tenemos que decir, aquí hay varias cosas que hay que aclarar. Primero que nada, ¿por qué te es tantas veces infiel? ¿Pero por qué? Te es infiel sencillamente porque tú te has dejado, tú le has permitido esa infidelidad, tú no le has puesto un parado a esto, tú no le has puesto coto a esta situación. Y esta persona lo está tomando como que ya es algo muy natural, que ya tú te acostumbraste a esas infidelidades y esa persona lo hace, lo vuelve a hacer, lo hace y lo vuelve a hacer. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta dos grandes situaciones. Fíjate tú bien esto, por favor, para ver si lo podemos entender el porqué de esto. Primero, de tu parte. ¿Por qué tú le permites tantas infidelidades a esa persona? Hay una razón bien especial, una sola que tú me dirías, porque la quiero o lo quiero. Eso no es suficiente, mi querido amigo, mi querida amiga. No es suficiente que tú digas, es que yo la quiero o lo quiero y por eso le permito esas infidelidades. Porque en la medida que tú le estás permitiendo esas infidelidades, te estás dejando de querer, te estás irrespetando tú. Para empezar, esa persona te está súper irrespetando cada vez que se va de tu vida o cada vez que ni siquiera es que se va, porque no termina de irse, sino que en tus cachetes te es infiel. Y tú eso para rematar, tú se lo permites. No le exiges quizás que se vaya, quizás alguna molestia, alguna pelea, quizás lo dejas a dormir en la sala o la dejas que se vaya por unos días, pero siempre está volviendo. Eso es un signo inequívoco de que esta persona no sabe valorarte, no te valora, te irrespeta totalmente. Y lo peor de todo, perdóname, amigo o amiga, tú te estás irrespetando. Y como tú no te respetas, no te quieres, no te valoras, no te dignificas, no te autoestimas, esa persona menos lo va a hacer porque ni le importa. Todo lo contrario, si le dejas seguir siendo infiel, para esa persona muchísimo mejor. ¿Me comprendes? Mientras que no se vaya. Mientras más tú le des el chance de que esté contigo, de que vuelva, de que esté en la misma casa contigo, en la misma cama contigo, si se quiere, y sigue haciendo infidelidades, más y más te las va a hacer, mientras tú más lo permitas. Va a llegar el momento en que ya tú no puedes hacer más nada por eso, porque ya ha sido tantas las veces que ya tú también te acostumbras a esas infidelidades. ¿A ti te parece que eso es dignificarse? ¿Te parece que eso es, valorarte? Tú dirás, ¿por qué no se va? Me es infiel, pero de la casa no se quiere ir. Quiere decir que es que me quiere, aunque tenga sus debilidades. ¿Cómo? Estás completamente equivocado o equivocada. Y te lo voy a explicar por qué.
Tú sabes por qué esa persona no se va. Primero, porque tú se lo estás aceptando. Y segundo, porque no es ningún tonto ni ninguna tonta para irse de farra, de parranda, de sábado, de fiebre de sábado por la noche y perder su zona de confort que tiene contigo. Porque tú, sin querer queriendo, le has demostrado que tiene todas las facilidades para hacer todo lo que le dé su santa gana. Hace lo que le sale del alma hacer en tus narices y tú no le dices absolutamente nada. Sencillamente tú lo permites. El simple hecho de tú saber que esta persona te es infiel 1, 2, 3, 4 y sigue en tu casa y sigue contigo, es porque tú realmente no le has dado lo que se llama el veredicto final. Plácata, una decisión contundente. Te hace falta hacerlo. Te hace falta de verdad tener la entereza, tener la dignidad y los valores para hacerlo, mi querido amigo o amiga. Necesitas quererte bien para hacerlo. Y si no te quieres, pues ni modo. Eso olvídate que no lo vas a hacer. ¿Qué es lo primero que tú tendrías que hacer cuando tú notas esta reincidencia de esta persona? Porque una vez, a lo mejor uno dice, Dios mío, esta persona tuvo un desliz. Vaya pues, ni modo. Y sin embargo, cuando esa persona regresa nuevamente y hablen de eso, tú tenías que haberle puesto ya unos cuantos argumentos sobre la mesa para que esto no se vuelva a repetir. Palabra cierta. Y si no, tienes que decirle o amenazarle, mira, en la segunda de cambio que esto suceda, por aquí no vuelvas más nunca. No te pienso abrir las puertas más de mi corazón, porque yo me merezco respeto antes que nada. Y si hay alguien mejor que yo fuera, entonces vete con esa persona que sea mejor que yo, pero déjame mi vida en paz. Porque ¿qué es lo que pasa dentro de todo, hija querida o hijo querido? Que se fue la persona, ponle tú, y pasa un tiempito y hace lo que quiera y lo de esa persona era una jugarreta. Está jugando con la otra persona y contigo también. Está jugando un doble play, está jugando a los dos bandos, sin seriedad. Porque si fuera que se fuera con alguien con seriedad, uno dice es que se enamoró, se fue con alguien, chévere. Pero es una persona súper inestable, que no sabe realmente dirigir sus propios sentimientos, no sabe dirigir su vida amorosa. Y te está empatucando a ti, pero hasta el cuello de ese barro que produce esa persona realmente. Porque no es más nada sino eso. Empatucarte de su propio barro. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no le das el parado, si tú no le pones de verdad vamos a decir, ese muro de contención para que esa persona no pueda traspasar nuevamente esto, esa persona quizás va a tener que pensarlo bien si realmente quiere continuar en esto. Se va a tener que ir definitivamente, o si no, va a tener que, como quien dice, ponerse a derecho. Muchísimas veces, ¿qué te digo? La gente, el que quiere ser infiel, cuando es infiel es porque realmente muchas veces se quiere ir de la relación, porque está fastidiado, fastidiada, porque no encuentra lo mejor en la relación, lo que pueda conseguir en la calle, definitivamente. Pero ¿y entonces por qué no se va? Si hay algo mejor en la calle, ¿por qué no se va? ¿Por qué no se termina de ir? No se termina de ir sencillamente, no es porque te esté queriendo muchísimo como tú crees, sino que sencillamente está en su zona de confort, está tranquilo, tranquila allí mientras encuentra otra presa a quien atrapar. Mientras tanto está en su nido acechando a ver a quién consigue. Y tú sigues allí esperando a esa persona, sigues allí rindiéndole pleitesía a esa persona, pensando en el fondo que te está queriendo. ¿Quién te dijo? Una persona cuando quiere no hace ese tipo de daños, porque eso duele, ¿sabes? Si no lo sabías, eso duele, una traición, una infidelidad, eso duele en la madre. Eso no es tan fácil, sobre todo si quieres a la persona, eso duele mucho, porque te sientes
te vas sintiendo como acomplejado o acomplejada, sientes que esa otra persona es muchísimo mejor que tú, sientes que no eres capaz de brindarle lo que esa persona está buscando. Y entonces te frustras completamente, te achicopalas, te metes así para adentro, te sientes de verdad frustrado completamente. Esa es la verdad, Dios mío, querido, hay que entender eso. Si está buscando algo afuera, que se quede afuera, pues. Entonces aquí no lo tienes, ni te lo pienso dar. Y se acabó. Busca en otro lado lo que aquí no tienes. Vete, no me voy a forzar por darte lo que tú quieras. Ya vendrá alguien que sí sepa valorar lo que yo tengo y que no esté buscando más allá de lo que no ha podido conseguir. No te forces. Entonces viene el problema de que viene otra vez esa persona, ponle tú, o no se termina de ir, pero tú sabes que hubo una infidelidad y lo primero que tú piensas es, voy a cambiar, voy a hacer algo mejor, voy a servirle mejor, porque eso es lo mejor lo que está buscando. ¿Quién te dijo? Nada de eso, olvídate. Tú eres como eres y punto. Busca más bien alguien que realmente, de verdad, realmente quiera lo que tú tienes. No tienes por qué forzarte para nada, no tienes. Esa persona se esfuerza para ti, para agradarte más. No hace falta, porque tú le estás demostrando que te agrada de cualquier manera, siendo súper infiel inclusive. Entonces esa persona se agarra de ahí. Dale, córtale los servicios. No le des pero ni agua. Que se haga su comida, si quiere, si está viviendo contigo, que se haga su comida y que se prepare todo. Agarra su maleta y pónsela en la puerta de la sala y le dices, te me vas de aquí. Si yo no soy suficiente para ti y estás buscando a alguien más, pues entonces búscalo, pues. Que tengas buena suerte y que la consigas rápido o lo consigas rápido. Pero aquí no me vuelvas a fastidiar, no me vuelvas a amargar mi vida. Hay que ser duro en esos momentos. Hay que tener un poquito de carácter. Hay que saber tener el carácter. Eso no es así. ¿Cuánta gente ha venido a mi consultorio pidiéndome y preguntándome, es que esta persona me va a volver a ser infiel? ¿Y tú qué crees que yo le contesto? Ay, ¿qué quieres tú que yo le diga? ¿Que le diga una mentira? ¿Que le diga, no, mira, fíjate tú que ya no más, ya no va a ser más infiel? No. Acuérdate lo que yo siempre digo del zorro, que el zorro pierde el pelo por lo viejo, pero no las mañas. Y en la medida que va pasando el tiempo, se hace más asiduo o asidua, se entrega más a las infidelidades, porque tú no le has puesto un parado para nada. No le has puesto ese parado. ¿Tú crees que en cualquier otro lado que vaya a ir o con la persona con que se fue por un ratico, porque es por un ratico que se va, ¿cierto? Porque siempre está volviendo, esa persona le va a aceptar una infidelidad? Pero ni loco, ni loca, olvídate. Sabe que solamente eres tú quien hace eso. Eres una persona súper especial. Eres tan complaciente y tan especial que hasta eso le permites una infidelidad. No me parece, ¿sabes? No me parece que esto sea lo correcto. No es para la satisfacción de esa persona. Es para tu bien. Es para tu propio bien, mi querido amigo, mi querida amiga. No hagas eso. No permitas que jueguen contigo de esa manera. Toda la vida, ¿tú crees? Esa persona más nunca va a cambiar. Siempre va a ser infiel. El infiel es así como el que es alcohólico, que tiene que ir para Alcohólicos Anónimos para ver si y siempre va a tener esa enfermedad de alcoholismo. Igual los infieles. Los infieles no cambian. Y si va para otra parte y se queda con alguien más, a ese otro alguien más también le va a hacer la infidelidad. Va a hacerlo, a menos que alguien venga de mano dura y le diga, por aquí no te vuelvas a aparecer porque si no soy capaz. Y entonces, si a esa persona le duele, a esa otra que hizo, entonces va a tener que andar derechito. El día que tú te le pongas completamente diferente y que le alces la voz y que le digas, hasta aquí, ya no puedo más, anda a burlarte ¿tú sabes dónde? Ahí es donde esa persona va a empezar a reaccionar. Si realmente de alguna manera
te quiere. Porque una persona que es infiel definitivamente no está segura si quiere. Tú te mereces eso, con tanta gente que hay en el mundo, con tantas personas esperando por a lo mejor una oportunidad contigo. ¿Tú crees? ¿Te mereces tú eso? Si tú no te respetas, nadie lo va a hacer. Y menos esa persona con esas infidelidades. Y menos me es infiel, pero no termina de irse. ¿Por qué no termina de irse? Porque te quiere. Olvídate de eso. Porque se quiere a sí mismo. Porque quiere estar en su confort. Porque no quiere perder para nada. Porque sabe que a lo mejor en otro lado no le van a aceptar con maleta y todo. Olvídate de eso. No, mi amor. Y sabiendo la otra persona lo infiel que es, ¿tú crees que lo van a aceptar en su vida así nada más? Olvídate. Nadie se va a echar ese muerto encima. Olvídalo. Solamente lo haces tú. Así que si tú le llegaras a dejar en el limbo, como quien dice, en pleno vacío, vamos a ver qué va a hacer. Cuando empiece a sentir tu vacío, cuando empiece a sentir realmente que ya no eres la misma persona, que de verdad has cambiado, que ahora eres otra, que no soportas pero ni un milímetro de mentiras, de incongruencias, para nada, que no le soportas más nada, que ya no le estás dando ni siquiera una tregua, ni siquiera un aviso o un sobreaviso. No se lo das. En la primera de cambio te me largas. Y ni siquiera le vas a decir eso, sino cuando suceda eso, que va a volver a suceder, seguro que sí, tú de una vez te largas tú o largas a esa persona definitivamente. Eso sería ya como quien dice una manera de defender tus derechos y tus dignidades. Es la manera de defenderlo, no queda de otra. Eso, el karma y la justicia divina se encargarán después de esa persona. Tú no te preocupes, ni siquiera le desees mal, al contrario, deséale todo el bien del mundo y que ojalá se consiga con alguien que de verdad sea como tú, porque ya tú no estás para eso, ya tú te cansaste de eso. Viene para ti alguna otra persona que realmente sí sepa respetarte. Bueno, vamos a dar entonces aquí, un momentico, voy a poner acá, voy a acomodar esta cámara así, para entonces sacar las tres cartitas que realmente pudieran, ¿qué otra cosa pueden decir los arcanos mayores con respecto a esto? Un consejo o una, digamos, advertencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces, ¿qué hay? Me es infiel, pero no termina de irse. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Esta persona, en el fondo, mira qué importante está esto, lo que te están diciendo. En el fondo, esta persona, cuando vea la reacción que tú vas a ponerle, no importa el número de infidelidades que haya tenido, nunca es tarde. Esta persona realmente se va a dar cuenta ahora del valor que tú tienes. Aunque le cueste un poco entenderlo, pero lo va a entender al fin y al cabo, porque no va a encontrarse a nadie que le haya aguantado tanto como tú. Otra carta, consejo o advertencia. Mira, esta persona de verdad va a empezar a dar vueltas como un trompo, no se va a sentir donde está. Vas a ver que en cualquier momento va a desear no haber hecho lo que hizo. Quizás a lo mejor dirá, Dios mío, si me hubiera dado una oportunidad, ¿será que voy a pedir una nueva oportunidad? Esta persona de verdad no se lo va a creer. No se va a creer lo que hiciste. Es que eso lo va a ser como quien dice lo mejor de todo. La reacción que tú puedas tener al final, que nunca se la esperaba. Y esto, mira, ves. Esta persona va a querer comenzar a comunicarse contigo, va a querer buscar la manera de entrar nuevamente en contacto contigo, porque de verdad se está dando cuenta que está perdida o perdido. Ahí es donde tú tienes que ver y darte cuenta a qué viene esta persona. Si lo que viene es otra vez a acurrucarse en su nidito de, zona de confort, o qué es lo que va a hacer. Tú necesitas pero recapacitar mucho, pero mucho, para volver a tomar la decisión de aceptarla en su vida, ¿sabes? Hay que estar muy pendiente de eso, muy, muy pendiente, porque uno no sabe para qué viene. Si viene es porque afuera la zona de confort no es nada agradable, está pasando roncha por fuera, o porque realmente de verdad te extraña. Hay que ver eso bien.
hay que estudiar muy bien eso, ¿sabes? Hay que ser muy inteligente, hay que tener ojo visor, digamos, las intuiciones las tienes que tener muy a flor de piel para poder aceptar nuevamente esa persona, ¿sabes? Sí que te lo digo. Me es infiel, pero no termina de irse. Vas a tener que dejar que se vaya. Vas a tener que terminar que se vaya. Vas a obligarle que se vaya. Porque no quiere irse porque sabe. Ya te conté todo lo que es, porque no se va. Así mismo es. Nos estamos viendo entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, mi gente. Nos estamos viendo en un próximo video, ¿sabes? Cuídate, cuídate mucho y ya sabes, me es infiel, pero no termina de irse. ¿Por qué no se va? Pregúntatelo tú misma o tú mismo. ¿Por qué no se va? Nos estamos viendo. Bye bye.